Buenos días, soy el profesor Manuel y hoy toca el curso de productos notables para primero de secundaria. Hay que recordar que en los productos notables nosotros vamos a tener expresiones algebraicas que nos van a ayudar a reducir ecuaciones o a reducir términos algebraicos, ¿correcto? Para comenzar, vamos a hablar sobre los binomios. Para los binomios existen dos tipos de binomios. Cambiar de pincel. Existe el binomio suma ¿correcto? Un binomio está expresado por dos términos. Puede ser A más B, cualquier letra puede ser, ¿correcto? Pero la cuestión es que tengan dos términos. En este caso, este binomio va a estar al cuadrado y su desarrollo va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Eso vendría a ser, ¿correcto? Y si yo quisiera, si te preguntarías, ¿de dónde sale esta fórmula de acá? ¿Cómo es posible que esto salga esto? Porque algunos se preguntan, si yo tengo a más b, todo esto al cuadrado, ¿por qué no sale a al cuadrado más b al cuadrado? No, eso no podría salir así, ¿correcto? Ahora te voy a explicar por qué no puede salir así. Acá vamos a demostrarlo. Demostración. Si nosotros tenemos a más b al cuadrado, ¿correcto? Esto es lo mismo que tener a más b, todo esto por a más b. ¿Está bien? Nosotros tenemos que aplicar la ley distributiva, que sería a por a, que sería a cuadrado, a por b, más a por b, y luego tendría b por a, tendría b por a, y luego b por b, más b al cuadrado, ¿cierto? Y esto sería el primero al cuadrado, que es esto, más el segundo al cuadrado. AB es lo mismo que BA, entonces sería más dos veces A por B, ¿correcto? Y ahí hemos demostrado la primera fórmula del binomio suma. Lo mismo va a suceder si tenemos el binomio resta. 2 sería el binomio resta o binomio diferencia. O binomio diferencia, ¿correcto? En un binomio suma teníamos los dos términos sumando. ¿Está bien? Pero si tenemos un binomio diferencia, vamos a tener los dos términos, pero esta vez restando. Y esto nos va a salir el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos esta vez, ¿está bien? Menos el doble producto del primero por el segundo. Date cuenta, vamos a encerrar en un cuadradito a las fórmulas que tenemos que recordar para un futuro. ¿Está bien? Esta formulita de acá es la que debemos recordar. Listo. Esta formulita es la que debemos recordar. Esta formulita de acá también es la que debemos recordar. ¿Está bien? Estas dos formulitas de acá. El binomio suma y el binomio diferencia. Si tú quisieras demostrar esto, sería prácticamente lo mismo que hemos hecho en esta parte. ¿Correcto? Prácticamente lo mismo. Harías la propiedad distributiva y te saldría prácticamente lo mismo. Vamos a la parte 3. En la parte 3 nosotros tenemos producto de un binomio suma por un binomio diferencia. Vamos a tener el producto de un binomio suma por un binomio diferencia. ¿Correcto? ¿A qué se refiere esto? O sea, si es que yo tengo un A más B y esto se multiplica por un A menos B, ¿correcto? Binomio suma por un binomio diferencia. ¿Está bien? ¿Qué nos daría este resultado si tenemos la multiplicación de estos dos binomios? Pues nos va a dar simplemente el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Cuando te digo primer término al cuadrado es A,
cuando te digo segundo término al cuadrado, es b, ¿correcto? Y eso vendría a salir. Si tú quisieras demostrarlo, demostración, si tú quisieras demostrar esto, simplemente dirías, si yo tengo a más b por a menos b, ¿qué es lo que pasaría? Recuerda, solo se aplica la ley distributiva, nada más, y todo sale. A por a me da a cuadrado, a por menos b me daría menos a por b, porque es por menos, b por a me daría más a por b, y b por menos b me daría menos b cuadrado. Este término con este término se va y me quedaría al final a cuadrado menos b cuadrado, ¿correcto? Y así de simple se demostraría. Ahora, la formulita que te debes aprender, la demostración no tanto, es solamente para que te des cuenta. La formulita que debes recordar es la que tenemos acá. Un poquito grande el cuadradito. Ya está. Ahí está. Esa es la formulita que debes aprender. El producto de un binomio suma por un binomio diferencia. ¿Correcto? Imagínate que tú tuvieras toda esta operación, ¿no? Tú tuvieras un problema con toda esta operación. Para que ya no estés haciendo todo esto, simplemente aplicas esto de frente y ya no estarías haciendo todo este procedimiento que hemos visto acá, ¿cierto? Para eso sirven los productos notables, nos reducen varias cosas. Ahora vamos a ver 4. Cambiamos de color primero. 4. También podemos tener el cubo de un binomio suma. Cubo de un binomio suma, ¿correcto? Cubo de un binomio. Lo que hemos visto antes es el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de un binomio suma. El cuadrado de un binomio diferencia, ¿correcto? Y acá tendríamos el cubo de un binomio suma. ¿A qué sería igual, por ejemplo, a más b al cubo? A más b al cubo sería igual al primero al cubo, ¿correcto? Más el segundo al cubo. Salió feo esa b. Voy a borrarlo. Más el segundo al cubo. Más 3 veces a por b. La pongo al cuadrado. Más 3 veces a por b. Y ahora le toca al b cuadrado. ¿Correcto? Eso es cuando es un cubo de un binomio suma. Vamos a poner en su cuadradito para que todo lo que esté en cuadradito es lo que debes recordar, ¿correcto? Eso es muy importante. Eso sería el cubo de un binomio suma. Ahora, si es el cubo de un binomio diferencia, ¿correcto? Si es que nosotros, se desactivó esto. Ya. Vamos a borrar esta parte. Otra vez escribimos. Ahora, el cubo de un binomio diferencia. Si tuviésemos el cubo de un binomio diferencia, ¿qué haríamos nosotros? Supongamos que tenemos a menos b al cubo, ¿correcto? Tendríamos el primero al cubo menos el segundo al cubo menos 3 veces a cuadrado b más 3 veces a por b cuadrado, ¿correcto? Ahí nada más cambiaría los signos, ¿correcto? ¿Qué es lo que cambia con la parte anterior? Simplemente si es que tiene el menos, o sea, si es diferencia, va a ser negativo el b cubo, el menos 3ab. Esos dos términos van a ser negativos. Vamos a ver. Salió mal el cuadradito. Hacerlo un poquito más bonito. Ya está.
¿correcto? Número 6. Número 6. Vamos a pasar al producto de dos binomios con un término en común. ¿Correcto? Voy a desactivar esto. Número 6. Producto de un binomio de dos binomios sería en este caso, ¿está bien? Producto de dos binomios con un término en común, sería, ¿correcto? ¿Cómo sería en este caso? Supongamos, recuerda, un binomio sería esto, ¿cierto? Y el otro binomio, como tienen un término en común, el término en común en este caso es x, ahí tenemos el producto de dos binomios con un término en común. El término en común sería el x. Ahora, ¿cómo nos saldría? Nos saldría el término en común al cuadrado más los factores no comunes, la suma de los factores no comunes, por el término en común más el producto de los términos no comunes. ¿Está bien? Esta también es otra formulita, ¿correcto? Pero si es que, supongamos, no te acuerdas esa fórmula, simplemente aplicas la ley distributiva, ¿no? Supongamos que tienes x más a por x más b, simplemente dices x por x cuadrado, x por b, me da x por b, ¿cierto? Más a por x me da más a por x, y a por b me da más a por b, ¿cierto? Mira, se está asemejando a esta parte de acá. Tendría x cuadrado más este término de acá. Con este término de acá tienen el x en común. Puedo factorizarlo y me queda a más b más a por b. Y si te das cuenta, es lo mismo que lo que tienes arriba. Si tú no te acuerdas alguna fórmula, simplemente la desarrollas, ¿correcto? Y si te acuerdas, simplemente la aplicas. Pero todo sale con la ley distributiva, ¿correcto? Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso sería 7. Sería lo último, producto de un binomio por un trinomio. Producto de un binomio por un trinomio. Trinomio ya sería de 3 partes, ¿correcto? Si yo tengo un a más b, y este a más b, obviamente el a más b es el binomio, y lo multiplicamos por un trinomio, a cuadrado menos a por b más b cuadrado, ¿correcto? Tiene que tener esta forma. Esto nos sale simplemente a al cubo más b al cubo, ¿correcto? Imagínate, tú para que puedas operar esto tendrías que multiplicar a por esto, a por esto, a por esto, y luego b por esto y por esto. Y al final te saldría lo mismo, ¿correcto? ¿Por qué hacemos entonces los productos notables? Porque tenemos expresiones muy grandes y pueden reducirse a partes muy pequeñas, como en este caso. Está bien, pero como te digo, si no te acuerdas, simplemente operarías, nada más, operarías, ¿correcto? Hay que centrar un poco esto. Centrar un poco esto y ahí, ya está. Ahí tienes tu fórmula de un producto, de un binomio por un trinomio. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si en este caso, hay que cambiar el color al azul, en este caso tenemos a menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado? Date cuenta que acá ahora es resta y acá ahora es negativo, ¿cierto? Cambia un poquito las cosas. Entonces, ¿cómo sería? Esto sería a cubo menos b cubo. ¿Te das cuenta lo mucho que nos simplifica los productos notables si nos acordamos? Nos simplificaría bastante, ¿cierto? Encerramos esto, listo. Y eso sería todo. Todas las fórmulas que debemos aprendernos por el momento. Cuando ya pasen a segundo, tercero, cuarto de secundaria, quinto de secundaria, ya van a tener
más productos notables que puedan aprenderse. Estos son los esenciales para este grado. Ahora, pasamos a los problemas. Problemas. Hay que desactivar esto. Problemas 1. Esto está en la página 80 para aquellas personas que tienen el libro. Aquellas que no tienen, no se preocupen. Igual lo escribo todo. Nos dicen el primer problema. Escribe el desarrollo de cada potencia utilizando los productos notables. Y nos dan, al inicio nos dan un x más 3 al cuadrado. ¿Ya? Y nos dice desarrolla. Acuérdate que si tenemos un binomio al cuadrado, ¿correcto? Cuando tenemos un binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado, que sería x cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, ¿correcto? Y lo desarrollas, nada más. Tendrías x cuadrado más 9 más 2 por 3, 6x, ¿correcto? Y ahí quedaría. Nada más, ya no se podría hacer más. Otro más, nos dicen que desarrollamos el 3x menos 7. Ahora es un binomio, como te das cuenta, es un binomio resta. En este caso, ¿qué haría? El primero al cuadrado. Muchos dicen el primero al cuadrado así. No, tienes que colocar paréntesis, porque es un término que tiene dos elementos, ¿correcto? Al tener dos elementos, si tiene más de un elemento, ya le colocas paréntesis, para que no te equivoques. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, pero al ser menos un binomio resta, tendría que ser menos el doble producto del primero, 3x, por el segundo. Cuando me refiero primero es todo esto, y cuando digo segundo es todo esto de acá. Ahora, ¿qué tendría? 3x al cuadrado sería 9x cuadrado, más 7 al cuadrado, 49. Menos 2 por 3, menos 6, ¿cierto? Acá vamos a multiplicar despacio. 2 por 3, 6. Por 7, 42, ¿cierto? 42x. Y eso es lo que saldría. ¿Está bien? Vamos, bueno, seguimos desarrollando la primera pregunta. Nos dan otro elemento, a cuadrado más 2 veces b al cuadrado. Date cuenta que adentro tiene el cuadrado, no importa. Si es un binomio suma, va a ser el primero al cuadrado. Recuerda que si no te acuerdas la fórmula, tienes que regresar al inicio, ¿cierto? Y anotar la fórmula para que te puedas guiar. Estas formulitas de acá. ¿Está bien? Ahora, tendríamos a cuadrado más 2b todo al cuadrado. Tendríamos el primero al cuadrado. El primero sería a cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. El segundo es 2b. 2b al cuadrado. Como es más 2 veces el primero, que es a cuadrado, por el segundo, que es 2 veces b. Tendríamos a cuadrado al cuadrado sería a la cuarta, más 2b al cuadrado sería 4b al cuadrado, más 2 por 2 sería 4. 4a al cuadrado por b. Y ahí quedaría. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos 3a más 5b. ¿Correcto? 3a más 5b. Por 3a menos 5b. Mira, oh sorpresa. Tenemos el producto de un binomio suma por un binomio resta. Date cuenta que es el elemento 3a, y acá también tengo el elemento 3a. Acá tengo 5b y acá tengo 5b. Eso quiere decir que vamos a aplicar la formulita que teníamos acá, ¿cierto? Esta formulita. Si tenemos el producto de un binomio suma por un binomio diferencia, vamos a tener el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el primero? El primero sería 3a. 3a al cuadrado menos 5b al cuadrado, ¿correcto? Y esto sería igual a 9a al cuadrado menos 25
b al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí acabaría el problema. Vamos al problema número 2. En el problema número 2 nos dice, determine el área de un terreno de forma rectangular. Nos dan un terreno de forma rectangular, ¿está bien? Y nos dicen, cuyas dimensiones son x más 9 y x más 5. ¿Está bien? Y nos dice, determina el área. El área es la parte sombreada de ese terreno. El área va a ser igual al producto del largo por el ancho, o sea, x más 9 por x más 5. Ahora, recuerden aplicar la ley distributiva. En este caso sería x por x me da x cuadrado, x por 5 me da 5x, 9 por x me da 9x, 9 por 5, 45. ¿Está bien? Entonces, el área sería igual a x cuadrado más 5x más 9x más 45. Aún podemos operar. Tendríamos x cuadrado más 5x más 9x. ¿Cuánto es 5x más 9x? Muchos alumnos se confunden acá, pero es lo mismo que decir 5 veces una carita feliz más 9 veces una carita feliz. Esto te daría 14 veces una carita feliz, ¿cierto? ¿Cierto? Ya está. Entonces sería 14x. Sería 14x más 45. Y esto es lo que saldría en este problema. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, efectúa la siguiente expresión. Nos dice, efectúa la siguiente expresión ya, y nos dan la expresión x por x más y, todo esto al cuadrado, por x menos y, abajo me dan un x al cuadrado menos y al cuadrado. No le tengas miedo a esta clase de problemas, simplemente es práctica, ¿correcto? Practicar, 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 nada más. A vendría a ser, vamos a desarrollar primero la parte inferior, ¿está bien? X más y por x menos y, obviamente esto es al cuadrado, y abajo nos dan este término de acá. Date cuenta que es x al cuadrado menos y al cuadrado, pero este x al cuadrado menos y al cuadrado yo lo puedo escribir como un x más y por un x menos y, ¿cierto? Puedo escribirlo de esta manera, como el producto de dos binomios, un binomio suma y un binomio diferencia. Entonces lo escribo como x más y por x menos y. Recuerda que esta formulita está en la parte superior. Entonces, esto se elimina con esto, ¿cierto? Todo ese término se elimina. Y este término de acá se elimina con un término de acá, ¿cierto? Con un x más y. Entonces, A me quedaría x por x más y, ¿cierto? Ahora, aplicando la ley distributiva, sería x por x, x cuadrado, y x por y me daría más x por y. Y eso es lo que quedaría en el tercer problema. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 4. Déjame recolor. En la pregunta número 4, correcto, nos dicen determina el valor de la siguiente expresión. Y nos dan la siguiente expresión P. P igual a raíz de 7 más 1 al cuadrado menos raíz de 7 menos 1 al cuadrado sobre 2 raíz de 7. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tendría que hacer en la parte superior? Tendría que operar el binomio, ¿cierto? El binomio, el primer binomio. ¿A qué me refiero con primer binomio? Este de acá. Vamos a operarlo. Sería el primero al cuadrado, o sea, raíz de 7 al cuadrado, ponle paréntesis, más el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero, que es el raíz de 7, por el segundo, que es 1. Menos, si hay un menos delante de todo un término grande como este, ¿está bien? Si hay un menos delante de todo ese término, tenemos que colocar un paréntesis obligatoriamente.
Pero en este caso vamos a colocar un corchete. ¿Por qué un corchete? Porque dentro de ese corchete va a estar varios paréntesis, que sería toda la solución de esto. ¿Está bien? Tendríamos el primero al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, más 1 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Correcto? Quedó bien pequeña la raya fraccionaria. Esa es lo más bonito, la raya fraccionaria. Nos quedó hasta este lugar. Ahora tendríamos que cerrar el corchete, ¿cierto? Tendríamos que cerrar el corchete. Ahora, todo sobre 2 raíz de 7. Ahora, tendríamos que operar P. Cambiamos de color. P igual a, tenemos esto, cambiamos de color. Verdecito, ya. Tendríamos al inicio raíz de 7 al cuadrado, se va con la raíz, ¿cierto? Me quedaría 7 más 1, 1 al cuadrado es 1, más 2 por raíz de 7, me queda 2 raíz de 7. El 1 no afecta en nada, más 2 raíz de 7. Me queda el menos. Sigo poniendo el corchete. ¿Está bien? Vamos a hacer el corchete un poco más bonito. Ya. Acá también se anula. Me quedaría 7 más 1 al cuadrado es 1, menos 2 raíz de 7. ¿Cierto? Acá tiene que ser el corchete. Sobre 2 raíz de 7. Ahora, hay algo que tienes que darte cuenta, que este menos que está acá va a afectar a este término, a este término, a este término. Por eso es que estoy poniendo el corchete. ¿Está bien? Siempre coloca eso cuando hay un menos adelante para que no te confundas con los signos. Tendríamos entonces 7 más 1, 8 más 2 raíz de 7. El menos afecta al 7 al inicio. ¿Está bien? Sería menos 7 y luego afectaría al 1. Aunque tendríamos en este caso, estos dos sería 8, ¿cierto? Sería menos 8 de frente. Sería menos 8. Vamos a borrar esto. Sería menos 8. Y el menos afectaría al 2 raíz de 7, que sería menos por menos me da más. Más 2 raíz de 7. Sobre 2 raíz de 7. ¿Correcto? Ahora tenemos P. Este término, menos 8 con 8, se van. Y me quedaría 2 raíz de 7 más 2 raíz de 7. Y eso sería como ese 2 raíz de 7 más 2 raíz de 7, ¿correcto? Tendría que operarlo. ¿Cómo podría yo operar eso? Simplemente esto de acá es como si te dijera 2 caritas felices más 2 caritas felices, que serían 4 caritas felices, ¿cierto? Entonces tendríamos 4 raíz de 7 sobre 2 raíz de 7. Se va, se va, se va, se va y me queda que P es igual a 2. Y ese sería el valor total. ¿Correcto? Vamos a hacer una pregunta más. Cambiar de color. La número 5. ¿Está bien? Y nos dice, calcula el valor simplificado de la expresión. Y nos dan una expresión de este tipo. Uy, hay que cambiar de color. Estaba olvidando. Nos dan esta expresión a punto y coma b es igual a más 2b, todo esto al cuadrado menos a más 2b, a menos 2b. ¿Correcto? Me han dado toda esa expresión. Ahora, ¿cómo yo aplicaría todo esto? Pues fácil, date cuenta que acá hay un binomio, el producto de dos binomios, uno suma y el otro resta. Entonces acá tengo a más 2b, todavía no lo voy a operar, menos, está bien, voy a colocar un corchete. El corchete no me sale. Ya está, un poco más bonito. Vamos a tener, si tenemos el producto, hay que recuerda que si yo tenía, por ejemplo, a más b por a menos b, esto era igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Eso debería estar en tu formulario ya. Entonces, en este caso tendríamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 2b paréntesis cuadrado, corchete, ¿cierto?
Esto sería al cuadrado, no hay que olvidarse. Vamos a operar ahora el binomio de acá. Sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Recuerda algo, que este menos afecta a los dos términos internos, ¿correcto? Por eso le he puesto el corchete para que no te olvides. Sería menos a cuadrado, menos por menos más 2, menos, más 2b cuadrado, ¿correcto? Lo convirtió en más. Ahora, date cuenta que acá esto se anula con esto, ¿cierto? Se han anulado. ¿Qué más tendría ahora? Tendría 2b cuadrado, que sería 4b cuadrado, más 2 por 2, 4a por b, más esto de acá sería 4b cuadrado, ¿cierto? 4b cuadrado. Ahora, ¿qué más tendría? Date cuenta que tengo términos en común. ¿Quiénes son los términos en común? Mira, ¿cómo yo puedo sumar 4b cuadrado más 4b cuadrado? Otra vez, como ya te lo he dicho, este b cuadrado es como una carita feliz, porque es el término en común. ¿Sí? Es como sumar 4 caritas felices más 4 caritas felices, tendría 8 caritas felices. ¿Y la carita feliz cuánto vale? Vale b cuadrado. Entonces, ¿cuánto me saldría? Me saldría 8b cuadrado más 4 veces a por b. ¿Correcto? Me saldría 4 veces a por b. Y luego nos está diciendo, da como respuesta la suma de los coeficientes. Cuando aprendimos polinomios hay que recordar que los coeficientes son estos. Entonces, por lo tanto, la suma de los coeficientes es 8 más 4 y esto sería igual a 12. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta parte de productos notables. Mañana también vamos a continuar, pero full ejercicios. Bueno, chicos, muchas gracias. Cualquier comentario, déjelo en los comentarios del video. Su tarea va a estar en el aula virtual. Muchas gracias.